Al ver documentales sobre el histórico Drácula, se puede notar que su historia de muerte no siempre se cuenta de la misma manera. En una película se habla de un traidor sirviente, en otra se dice que Drácula fue atravesado por muchas lanzas. ¿De dónde vienen estas diferencias? Simplemente se basan en diferentes fuentes históricas. Pero ¿cómo comenzó todo? En noviembre de 1476, el príncipe Vlad Tepes, el Drácula histórico, ascendió al trono de Valaquia, Rumanía, por tercera vez y sería la última en su vida. Drácula no se hacía ilusiones de que gobernaría por mucho tiempo. Entendía que había tomado el trono demasiado tarde, ya que en otoño, el 1 de septiembre, en Valaquia comenzaba la recaudación de impuestos, lo que tenía un gran impacto. Si Drácula hubiera obtenido el poder a finales del verano o principios del otoño, habría podido recaudar impuestos y usar ese dinero para armar su propio ejército. Sin embargo, llegó en noviembre, cuando los impuestos ya estaban casi recaudados y se habían depositado en la tesorería del príncipe anterior, Lajota Basarab. El comandante militar húngaro Esteban Báthory y el príncipe de Moldavia Esteban el Grande, con la ayuda de sus tropas, arrebataron el trono a Drácula, mientras Lajota, llevándose el tesoro, huyó. Drácula intentó atraparlo, pero lo perdió de vista, junto con su única oportunidad de mantenerse en el poder. Las tropas húngaras y moldavas no podían permanecer en Valaquia por mucho tiempo. Y tan pronto como se retiraron, el depuesto Lajota Basarab regresó. Con el dinero en sus manos, contrató a los turcos como mercenarios. Las unidades turcas, concentradas cerca de la frontera valaca, se lanzaron rápidamente a la campaña, sin esperar órdenes del sultán. Esto ocurrió en diciembre de 1476. Drácula, con unos pocos de sus hombres, murió en la batalla. Versión número 1. Lo que cuentan las crónicas. La muerte de Drácula comenzó a ser envuelta en rumores casi de inmediato, y estos rumores encontraron eco en las crónicas del siglo XV. En la Edad Media, para un historiador era normal basar su relato histórico en rumores y chismes escuchados en cualquier ocasión. Los cronistas Jacob van Rast y Hand Lugos, contemporáneos de Drácula, actuaron de esta manera. Ellos relatan los rumores. Esto es lo que escribe Jacob van Rast, cronista austriaco. Los turcos sobornaron a un sirviente de Drácula, eligiendo a uno que gozaba de la confianza de su señor, ya que una vez le salvó la vida al señor. Y cuando Drácula y el sirviente estaban juntos en el camino, el sirviente le cortó la cabeza al señor y huyó con ella hacia los turcos. El historiador medieval polaco Hand Lugos cuenta casi lo mismo. Una vez Vlad viajaba por los campos con un sirviente, y este sirviente se le acercó por detrás y le cortó la cabeza. Este sirviente vendió la cabeza a los turcos, quienes la pusieron en una pica y la llevaron por muchas ciudades para que todos la vieran. Esta versión está muy lejos de ser oficial. Resulta que no hubo ninguna batalla con los turcos, a los que trajo Lajota. Drácula simplemente iba a algún lugar, quizás incluso escapando en dirección a la frontera húngara, y fue asesinado en el camino. Sin embargo, esta versión a veces aparece en documentales sobre Drácula como la principal. La versión presentada en el antiguo relato sobre el voivoda Drácula también promueve la idea de que Drácula fue asesinado por alguien de su círculo cercano. Los turcos atacaron su, Drácula, tierra y comenzaron a saquearla. Drácula golpeó a los turcos y estos huyeron. Los guerreros de Drácula, persiguiendo al enemigo, los cortaban sin piedad. Drácula, lleno de alegría, cabalgó hacia una colina para ver cómo cortaban a los turcos y se alejó de su ejército. Sin embargo, sus cercanos lo confundieron con un turco y uno de ellos golpeó al voivoda con una lanza. Drácula, al ver que sus propios hombres lo estaban matando, mató a 5 de sus asesinos con su espada,
pero también fue atravesado por varias lanzas y así fue asesinado. Según esta versión, la batalla con los turcos, a quienes trajo la Jota, ocurrió, pero Drácula tenía posibilidades de ganar. El relato afirma que Drácula casi venció, pero no pudo resistir a los traidores que conspiraron a sus espaldas contra su príncipe. Sin embargo, es poco probable que el autor del relato haya obtenido información de fuentes confiables. Es más probable que haya transmitido un rumor, al igual que los historiadores cronistas, pero este rumor se ajusta mejor a la versión oficial de los eventos. Versión número 3. La carta italiana. En los archivos de Milán se conserva una carta fechada en febrero de 1477, es decir, escrita unos meses después de la muerte de Drácula. El autor de esta carta es un tal Leonardo Botta, quien en los años 1470 a 1480 sirvió como embajador del duque de Milán en Venecia. Botta informa a su señor que en Venecia se han recibido noticias sobre la muerte de Drácula. Y una vez más a los turcos, fue devuelto todo, y Drácula fue despedazado en pedazos, junto con aproximadamente 4.000 personas, y de manera similar murió Basarab, señor de la mencionada Valaquia, que nuevamente ha sido perdida, lo cual es extremadamente desfavorable y perjudicial para los cristianos. Y lo más evidente es que el rey de Hungría, en su situación solitaria, no pudo resistir tal presión, solo y sin aliados. Lamentablemente, Botta también repite rumores y, por lo tanto, comete errores en su relato. Por ejemplo, afirma que la Jota Basarab murió, aunque la Jota falleció solo unos años después, en 1480. Respecto al rey húngaro, Botta también se equivoca, el rey no estaba solo, ya que el príncipe moldavo Esteban el Grande era aliado de los húngaros y ayudó a Drácula a llegar al poder. Incluso en cuanto a la afirmación de que Drácula fue despedazado en pedazos, Botta podría estar equivocado. Existe la posibilidad de que este detalle sobre los pedazos se haya tomado del relato sobre la muerte de Carlos el Audaz. Este gobernante murió casi al mismo tiempo que Drácula y en circunstancias similares en la batalla de Nancy. Un pequeño ejército de Carlos, apenas unas pocas miles de personas, luchó contra un enemigo superior, resultando derrotado y completamente destruido, y el cuerpo de Carlos fue encontrado en el campo de batalla solo 2 días después. Según los testimonios, el cuerpo fue encontrado mutilado y apuñalado, e incluso el cráneo estaba fracturado. ¿No recuerda esto el destino de Drácula, despedazado en pedazos junto con su gente? Versión número 4. Relato de un testigo. La fuente más confiable sobre las circunstancias de la muerte de Drácula es el príncipe moldavo Esteban el Grande. Él es el único que no se dedicó a repetir rumores, sino que contó lo que vio. En 1477, Esteban envió a Venecia a su embajador, un sacerdote monje llamado Juan Xamblac, quien el 8 de mayo de 1478 compareció ante el dux veneciano y el Gran Consejo en el Palacio de la Señoría, donde pronunció un discurso en nombre de Esteban. El discurso fue pronunciado en primera persona, por lo tanto, donde Xamblac dice yo, se refiere al príncipe Esteban. Me aseguré de que la Jota Basarab fuera expulsado de Valaquia y fue instalado otro gobernante cristiano llamado Drácula. Y esperaba que esta idea prendiera en su majestad el rey de Hungría, y finalmente logré convencer al rey, e inmediatamente reuní a los guerreros, y cuando llegaron, me uní a uno de los capitanes reales, comandantes del ejército húngaro, y llevamos al mencionado Drácula al poder. Y ese, Drácula, cuando llegó al poder, nos pidió que le dejáramos a nuestros hombres como guardia, porque no confiaba mucho en los valacos, y le dejé 200 de mis hombres. Y cuando hice eso, nos retiramos, con el capitán real. Y casi de inmediato regresó ese traidor Basarab y, alcanzando a Drácula, que se había quedado sin nosotros,
lo mató, y también fueron asesinados todos mis hombres, excepto 10. Los 10 guerreros sobrevivientes se dirigieron a Moldavia para contarle a Esteban lo sucedido, y él transmitió la información a los venecianos. Versión número 5. Se dice que Vlad finge su muerte y muere en algún lugar tranquilamente, rodeado de su familia, pero no junto a su familia con su esposa húngara. Ella es una infiel, de una fe herética, y esto da pleno derecho al divorcio sin su presencia, además de que todo el linaje debe provenir del matrimonio con una mujer de la misma nacionalidad y fe. Conclusiones. Si se compara el relato de Esteban con la historia del sirviente traidor mencionado en las crónicas, queda claro que Drácula murió en la batalla, no en el camino, donde supuestamente iba con un sirviente de confianza. Si se compara el relato de Esteban con el antiguo texto ruso, el relato de Drácula, y con el relato de Leonardo Botta, no hay contradicciones importantes. Hubo una batalla, Drácula murió en ella, pero es poco probable que alguna vez restauremos una imagen precisa.